Hola chicos, bienvenidos a mi canal Viajando con Tanda. Soy Carlos y hoy quiero empezar este año con algo muy novedoso. Vamos a visitar toda la costa norte de la isla de Gran Canaria. Como vamos a bordear todo el litoral costero, nos demoraremos un poquito más de los 30 minutos habituales. Nuestra primera parada es en la escultura del Atlante. Esta escultura está basada en la figura de una mujer que levanta los brazos hacia el Atlántico. Está realizada con lava de los volcanes de la isleta y es el coloso que preside la bahía de las Canteras. Las vistas hacia el Atlántico y hacia la capital son maravillosas. Esta es una de las zonas habilitadas para hacer parapentes. Es todo un espectáculo. Este es uno de los senderos que más se utilizan para grandes caminatas. Continuamos el viaje por toda la costa norte con dirección a Gaete. No podía dejar de enseñarle la maravillosa montaña donde los parapentes se tiran. Es todo un espectáculo. Esta zona lo utilizan mucho los pescadores, aunque tienen que tener cuidado, pues cuando hay fuertes olas pueden arrastrar cualquier cosa. Desde aquí también podemos ver el poblado de Las Coloradas, que colinda con la isleta. Costayala, un pueblo de pescadores. Una de las peculiaridades de este hermoso pueblo es precisamente que sus acantilados están formados por rocas volcánicas.
A pesar de la distancia que estamos de Las Palmas de Gran Canaria, se puede apreciar la playa Las Canteras y el Confital. Si quieres ver más de estos sitios, lo puedes ver en nuestro canal. Un dato curioso, en esa gruta hace muchos años vive una persona. Al que le gusta el senderismo no puede dejar de hacer este recorrido por toda la costa norte con estas vistas maravillosas. Está claro que por el fuerte oleaje aquí está prohibido el baño. Una característica de esta isla maravillosa es su agua cristalina, que es muy buena para hacer buceo. Posee lugares tan paradisíacos que es casi como estar en otro planeta. ¿Y por qué no hablar de Puertillo, que es una maravillosa playa muy cercana del poblado Bañadero, donde todos vienen a disfrutar su verano, pero más que el verano, todo el año se pueden bañar, aunque hoy es un día muy específico, donde hay mucho viento y como vemos puede tener banderas rojas y no se permite el baño, pero bueno, se disfruta de la misma forma. En cada uno de estos pueblos, una cosa que se puede deleitar mucho es las variadas comidas en sus magníficas terrazas. Este barrio del Puertillo, su nombre está muy relacionado con la pesca y la creación de salinas a lo largo de la costa. Para todos los que quieren disfrutar de sus piscinas naturales y de su playa, tiene un gran aparcamiento.
Como pueden apreciar, tiene ciertas restricciones para mantener esta playa con mucha calidad. Aquí en este pueblo pueden disfrutar tanto de la playa como de las piscinas naturales. Quintanilla es uno de los pueblos más famosos para la práctica del surf. Por donde quiera tiene un paseo por el litoral para poder hacer un poco de ejercicios. Seguimos avanzando para la zona de Galdar. Ahora vamos a entrar a un pueblo muy bonito que se llama La Atalaya. Llegamos a La Atalaya y aunque estamos viendo toda la costa norte, no puedo dejar de enseñarle esa hermosura de iglesia. ¿Y por qué no traerlos a la playa de Roque Prieto para que vean unas maravillosas piscinas naturales como nunca antes habían visto? Adelante. Llegamos al Mirador del Pescador de la famosa playa de Caleta. Como su nombre lo indica, es un mirador y sus vistas son espectaculares. Hemos hecho una parada aquí en el agujero para comer en el restaurante La Caldosa y poder disfrutar de estas vistas maravillosas con estas olas salvajes. Este es un restaurante cubano poco conocido porque está bastante alejado de la ciudad y existen otros restaurantes famosos como el Atuey en vecindario y el del centro comercial La Rambla llamado Cuba 58. Puedes degustar platos criollos cubanos, pero también comida típica canaria. Nos impactó el sabor y la presentación de los platos, aunque nos pareció un poquito caro. Todo recorrido que sea por la costa tiene una gran maravilla. Bienvenidos al Faro de Sardina.
En este pueblo llamado Sardinas también puedes apreciar vistas maravillosas. Ahora sí nos dirigimos hacia el destino final, Agaete. Como decía anteriormente, todos los poblados tienen paseos por el litoral, pero el de este es impresionante. Bueno chicos, solo un valiente puede bañarse hoy en esta playa o en esas maravillosas piscinas naturales. Un atardecer mirando la montaña del Teide. Desde aquí eso no te lo puedes perder. Por ser un día con tanto viento, hoy nos acompañó en todo el viaje la bandera roja. Te regalo una frase optimista. Todos los viajes tienen su ventaja. Si el viajero visita países que están en mejores condiciones, él puede aprender cómo mejorar el propio. Y si la fortuna lo lleva a peores lugares, quizás pueda aprender a disfrutar de lo que tiene en casa. Espero te haya gustado. Todo lo que comienza termina y lo vamos a hacer de esta forma con las piscinas naturales de Agaete. No dejes de suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Hola chicos, bienvenidos a mi canal Viajando con Tanda. Soy Carlos y hoy quiero empezar este nuevo año en... Corta que me equivoqué. Nuestra primera parada es en la escultura... Se me olvidó la escultura. Corta. Nuestra primera parada es en la escultura del Atlante, basada precisamente en la figura de una mujer donde... Ya tú sabes. Esta es una de las zonas más frecuentadas... Vale. Es una de las zonas más frecuentadas... voy a cambiar la palabra. No podía pasar por alto. Cambia. No podía dejar de enseñarle la maravillosa montaña. Espérate que se me escupió algo. Costa Ayala, un acantilado. Costa Ayala, un pueblo de pescadores. Una peculiaridad. Costa Ayala, un pueblo de pescadores. ¿Qué? ¿Y por qué no traerlos a la playa de Roque Prieto? Para que vean unas piscinas naturales como nunca, que viendo las piscinas naturales de aquí, de Agaete. No olvides Dale. Espero te haya gustado. Todo lo que comienza termina y que de mejor forma... eso no me sale. Bueno chicos, es solo...